Este cuadro esquemático, prácticamente hace una semana que el licenciado Jorge Alfonso Fortier les explicaba el tema de la parte 1 de legislación aduanera, les indicó algo importante, que no era necesario que nos aprendiéramos los artículos de la ley, ni del reglamento, ni de las reglas, ni de la tarifa. Por supuesto que no, pero sí debemos de conocer más o menos la estructura, o más bien la estructura, para poder ubicar lo que vamos a consultar. En realidad, la ley aduanera se divide en 9 títulos, de los cuales tiene 21 capítulos, 13 secciones y 255 artículos de la ley aduanera. Y me preguntarán, oye Carlos, pero yo ya revisé la ley aduanera y dice 203 artículos. Acuérdense que hubo una separación con las divisiones o los incisos de 135A, 135B, y esos también se cuentan para poder acumular 255 artículos. En el reglamento son 8 títulos, 26 capítulos, 35 secciones y 249 artículos. En las reglas recientemente publicadas el 30 de junio, que fue la resolución miscelánea, que ya tuvo una primera modificación el 24 de julio, son 7 títulos, 45 capítulos y 522 reglas, entre las adiciones y las reglas que fueron derogadas. El glosario tiene 1 y tiene 28 anexos y 22 apéndices. En realidad también estamos viendo cambios en la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que tiene obviamente 98 capítulos, 22 secciones y 2 artículos. Reglas generales tiene 6 y complementarias tiene 10. La fecha de publicación fue el 1 de julio del 2020, entra en vigor el 28 de diciembre del 2020. Prácticamente eso es importante que lo tengamos, y ya nada más como medio informativo les quiero comentar que estos 9 títulos, el licenciado Jorge Alfonso Fortier le tocó disposiciones generales la semana pasada, que abarcó del artículo 1 al 9, donde habla de disposiciones generales. Y por supuesto, el título 2, que habla del control de aduana en el despacho, que abarca del artículo 10 al 50, y el título tercero, que habla de contribuciones, cuotas compensatorias y demás, regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior, del capítulo 51 al 59. Me gustaría que el licenciado Fortier nos dé un pequeño resumen para recordar qué es lo que vivimos en legislación aduanera parte 1. Adelante, licenciado Fortier. Gracias, Carlos. ¿Me voy con las láminas o nada más lo comento? Un resumen y después entro con las láminas y después ya entras tú, ¿va? Ok, correcto. Bueno, pues lo que estuvimos viendo fueron los primeros artículos que hablaban de los sujetos de la ley, que son todas aquellas personas que están pues obligadas al cumplimiento de la ley aduanera, que hablamos de que eran los poseedores, los transportistas, los tenedores, los consignatarios, las personas que almacenan la mercancía. También vimos en el artículo 2 que venía un pequeño glosario de varios temas que se manejan en la ley, un pequeño glosario para que ustedes tengan referencia a qué se refiere cuando la ley indica el reglamento, cuando la ley indica pedimento, cuando la ley indica que es un documento digital, por ejemplo. Posteriormente avanzamos en los recintos fiscalizados, diferencia entre recintos fiscalizados y recinto fiscal. La diferencia es que el fiscal se realiza indistintamente las funciones de almacenaje, custodia, junto con las de fiscalización y despacho aduanero. Mientras que en los fiscales solamente se realiza el almacenamiento, manejo de la carga, pero sin la fiscalización por parte de la aduana, ni se realizan despachos aduaneros.
Fuimos avanzando en la ley, llegamos a un punto de el depósito ante la aduana, artículo 23, pasamos antes por el artículo 10, que es lugares autorizados para realizar el despacho, lugares y horas autorizadas, que también había la posibilidad de despachar por una aduana diferente, previa autorización. Luego el artículo 23, que habla más bien sobre la posibilidad de depositar ante la aduana para después destinar a un régimen la mercancía, especialmente en los regímenes de importación, perdón, en los tráficos marítimos y tráficos aéreos. También vimos precisamente los tipos de tráfico, que hablábamos que hay el marítimo, que es por barco, por mar, el fluvial, que es poco usado aquí en México, que es por barco, pero por ríos navegables, el aéreo, el terrestre, que es por carretera, el ferroviario, el postal y otros medios de conducción. Esos otros medios de conducción platicábamos que eran, por ejemplo, las tuberías para pasar agua de un país a otro, para pasar petróleo, los cables de luz eléctrica, todos esos son otros medios de conducción, ¿no? Más adelante vimos lo que fue abandono, plazos de abandono para mercancías peligrosas, radioactivas, animales, que es de 3 días, y otras mercancías, las generales son de 2 meses. ¿Qué más vimos? El famoso artículo 56, que ahorita lo vamos a volver a tocar, por eso no voy a abundar mucho. Y pues básicamente de eso trató el curso de la semana pasada, para hacer una pequeña remembranza para los que estuvieron y para actualizar un poquito a los que no tuvieron oportunidad de estar. Adelante, Carlos. Algo que tú comentabas, Jorge, que era importante indicarlo, es no aprenderse los artículos de memoria, porque al final la ley cambia, los artículos cambian, las reglas cambian, sino más bien ubicar los títulos, los capítulos más o menos, como cuando tú manejas la tarifa. Si más o menos conoces los 98 capítulos, sabes si vas a buscar animales vivos, en qué capítulo pueden estar. Igual pasa con la ley aduanera, el reglamento y las reglas. En general, lo que necesitamos es encontrar o ubicar bien el cuadro esquemático para conocer los títulos, los capítulos y poder revisar la consulta que quieras tener la respuesta. En realidad, toda esta remembranza, como lo comentas, es indispensable para poder ubicar y saber los derechos y las obligaciones que tenemos como actores de comercio exterior. Entonces, te quedas en el artículo 59, hoy nos toca del 60 para adelante y el temario es justamente ese. Vamos a ver los títulos, si hablamos de títulos de regímenes aduaneros, obviamente de las contraprestaciones que de alguna manera afectan a los actores de comercio exterior y sobre todo hacer comentarios en relación a las obligaciones que tenemos como importadores y que muchas de las veces de las funciones que hacemos día a día, se nos va de la mano a veces el poder cumplir algunas cuestiones que cuando nos damos cuenta, en realidad las dejamos de cumplir y lamentablemente luego caemos en infracciones y en consecuencia en sanciones. Hoy vamos a hablar de regímenes aduaneros, precisamente de las afectaciones a los actores de comercio exterior. No vamos a ver franja y región fronteriza ni atribuciones del Poder Ejecutivo, mucho menos agentes aduanales, y va a haber un curso en el mes de septiembre, que también vamos a anunciar más adelante, que son infracciones y sanciones. Esto es un tema importante porque al final nos vamos a dar cuenta de nuestros derechos, nuestras obligaciones, y si nosotros incumplimos alguna obligación, bueno, pues va a estar en consecuencia una infracción y una sanción. Entonces, pues ahí es donde la importancia que tiene este cuadro esquemático para poder tenerlo claramente y conocer los títulos. Okay. Vemos que el artículo 60, Jorge quedó en el 59, solamente es una situación, la afectación de las mercancías. El artículo 60 lo que nos menciona es
¿Quiénes son los que estamos afectados directa y preferentemente? Pues todos los actores de comercio exterior que importamos o exportamos, ya sea en la entrada o a la salida, como les digo, y en su caso previsto por esta ley. Obviamente nosotros tenemos que cumplir con el pago de las contribuciones. Para eso más adelante el artículo 64, donde habla de la base gravable, que fue un tema, si no mal recuerdo, el 15 de julio, donde el liceo Jorge Alfonso Fortier les mostró, hoy va a haber ese tema con la intervención del liceo Jorge Alfonso Fortier, para determinar bien la base gravable, los conceptos incrementables y toda su estructura de poder llegar al pago de los impuestos. Para esto, nosotros como importadores es necesario, o como exportadores, conocer muy bien las mercancías con las cuales nosotros trabajamos, porque de ahí depende que la agente aduanal determine la fracción arancelaria correspondiente, y si la información está mal o le falta algún dato, nosotros nos vamos a quedar con la información y vamos a determinar una fracción que posiblemente no sea la correcta por falta de información. Por eso yo les sugiero, para poder tener correctamente la declaración llamada pedimento, es necesario que tomemos en consideración toda la información técnica, la ficha técnica, manuales, para determinar correctamente la fracción arancelaria, ya que de lo contrario, pues obviamente las contribuciones cuando se pagan van a estar mal si la fracción arancelaria está mal. Y puede ser en impuestos, en contribuciones, o puede ser en incumplimientos, sobre todo las mercancías de difícil clasificación, en las cuales nosotros estamos sujetos a las composiciones o al análisis químico o a la ficha técnica. Entonces, como recomendación para que esto se dé y podamos cumplir, aquí la base legal de la ley aduanera es el artículo 60, que nos menciona que tenemos que efectuar el pago de las contribuciones. También es importante indicarles a ustedes que muchas de las ocasiones nosotros, cuando llegan facultades de comprobación, no tenemos el pedimento a la mano. Eso en repetidas ocasiones ha pasado en las consultas que nos han hecho nuestros clientes, que muchas veces pasa el tiempo y no tenemos el pedimento y nos llega una facultad de comprobación, que es una visita domiciliaria. Entonces es importante que esos pedimentos, a pesar de que hayan pasado los 5 años, los conservemos en un archivo y no tiremos esos pedimentos, ya que de lo contrario eso va a ser un problema y obviamente vamos a incumplir una obligación por no demostrar la legal estancia o importación de las mercancías en territorio nacional, y como consecuencia podemos llegar al embargo de las mercancías y levantar un procedimiento administrativo en materia aduanera por la omisión tanto de contribuciones como incumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias. Por eso es importante, muchas de las veces los contadores son las personas que tienen administrado el expediente. Hoy en día considero que debe haber esa comunicación entre la parte contable con la parte de comercio, importaciones o logística, o cadena de suministro, como actualmente le llaman. Al final del día, el responsable de las importaciones debe de tener y compartir este conocimiento para que el área contable o el contador o tesorería no podamos tener sin conocer que debemos tener la obligación. Mientras dure la mercancía y esté trabajándose ahí, o aun cuando no esté, debemos tener y conservar los documentos para efecto de evitar cualquier problema, ya que de lo contrario nos va a traer trastornos y obviamente afectación económica y puede ser sancionable. A veces no le damos mucha importancia, hemos recibido muchas consultas en facultades de comprobación. Acuérdense que nosotros estamos sujetos, como lo establece el artículo 60, a que nos pueden revisar, inclusive en tránsito de las mercancías, de trasladar una mercancía de un lugar a otro, en el domicilio de nuestro domicilio fiscal o en nuestra sucursal que dimos de alta para mantener las mercancías de comercio exterior. Es importantísimo que tengamos en ese lugar que estén las mercancías los pedimentos, porque también nos ha tocado el tema de que muchas de las veces hay revisiones en domicilio y los pedimentos están en el domicilio fiscal y ya es un horario en el cual ya no hay nadie en la oficina, y es un tema porque al final pues la autoridad no va a esperar tanto tiempo. Llega y dice, a ver, esta mercancía, demuéstrame su legal
importación. Si no contamos con el pedimento, pues obviamente nos metemos ya en un problema, ¿no? Entonces, es importante también mencionarles que en un traslado de mercancía, mientras no contemos con el pedimento, también van a estar embargados los medios de transporte, tal y como lo menciona el artículo 60. Entonces, en ese cumplimiento, pues ya tendríamos que desvirtuarlo, que se trata de un traslado en el cual tiene carta de porte. Nosotros siempre debemos de acompañar la mercancía con el CFDI si ya es una venta o con el pedimento de importación si es un traslado, ya que de lo contrario eso nos puede ocasionar algún daño, ¿no? Bien, después de esto, pues tenemos aquí también el artículo 61 que nos habla de aquellas mercancías que no se pagan impuestos. Quizá muchos de ustedes ya lo conocen, pero al final del día es un tema importante. Sabemos que las exentas, conforme a la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, como lo maneja en el cuadro aquí, si está exenta, pues no está sujeto al pago de los impuestos, ¿no? Solamente ahí estaremos pagando el impuesto al valor agregado, es lo único que se daría, y de acuerdo a la fracción arancelaria. En la fracción segunda tenemos precisamente aquellas mercancías que son los metales, aleaciones, monedas y las demás materias primas que se requiere para poder acuñar las monedas. Por ejemplo, una de las dependencias puede ser el Banco de México, Casa de la Moneda, etcétera, ¿no? En la fracción tercera tenemos ahí los vehículos destinados a los servicios internacionales. Comúnmente los vemos los aviones que llegan al aeropuerto, esos tampoco pagan impuestos porque así como llegan, se van con la mercancía o con los pasajeros. En la fracción cuarta tenemos todo lo que consumen las aeronaves, incluyendo el combustible, y a juicio de la autoridad les dan abastecimiento a los medios de transporte. Igual lo que consumimos nosotros dentro del avión, esos tampoco pagan impuestos, sobre todo que es mercancía nacional. Y por eso existen las tiendas en los aeropuertos, las famosas duty free, porque esas solamente se pueden consumir para salir con esa mercancía fuera de territorio nacional. Y obviamente las que se destinan al mantenimiento de las aeronaves, también no se pagan los impuestos, porque obviamente son las que van a dar mantenimiento a las aeronaves y son las que están haciendo viajes internacionales. Los menajes de casa, obviamente tampoco están sujetos al pago de los impuestos, siempre y cuando este menaje de casa, que es el ajuar que comúnmente conocemos de utilizarse en una casa, como la recámara, como el refrigerador, como la televisión, como todo lo que usamos habitualmente, eso es lo que se refiere al menaje de casa y puede ser de residentes permanentes y a nacionales repatriados. Eso es lo importante. Los que importen los habitantes de las franjas fronterizas también para su consumo, esos no pagan impuestos. Y las que sean donadas para ser destinadas con fines culturales de enseñanza también, como obras de arte, como aplicaciones para justamente el poder incentivar los fines culturales en el país, de investigación, por supuesto ahorita, como comentaba Eliseo Campo, de salud pública o de servicio social. El material didáctico que reciben los estudiantes inscritos en planteles del extranjero. También esos están exceptuados, excepción de los aparatos y equipos de cualquier clase, no pagan los impuestos. Y las remitidas a los jefes de Estado, también es importante comentarlo. Los artículos de uso personal de extranjeros fallecidos en el país y de mexicanos cuyo el deceso haya ocurrido en el extranjero. Bien, las obras de arte destinadas a formar parte de las colecciones permanentes en los museos públicos o abiertos al público, siempre que obtengamos una autorización ante el Servicio de Administración Tributaria. Y, por supuesto, las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de vehículos, ¿no? Cuando queramos saber qué mercancías no pagamos impuestos, nos remitimos a este artículo 61, prácticamente para conocer cada una de las mercancías que no están sujetas al pago de los impuestos. Y por supuesto también los vehículos especiales o adaptados y las demás mercancías que se importen a personas con discapacidad que sean para su uso personal. Prácticamente la maquinaria y equipo obsoleto, siempre y cuando tenga una antigüedad de 3 años como mínimo, contados a partir de la fecha que se realizó la importación temporal, y debemos de tener un programa
de parte de Economía, precisamente para que estemos autorizados para recibir donativos deducibles. Sin esta situación o esta condición, pues no se da este hecho de la fracción décima sexta. Décima séptima, las autorizadas para ser donadas al fisco federal con el propósito de que sean destinadas a la federación. También es importante y esto se prevé a través de un escrito que se debe de manifestar. Y bien, el 63 habla de las mercancías que no se pagan impuestos y que hay un diferimiento en cuanto al pago de los impuestos. Si se desvía el destino del propósito con el cual se importó, obviamente va a tener una infracción y sanción. Cuando les otorguen una franquicia o les otorguen una autorización en particular, debemos de conservar ese destino o ese uso de esa mercancía, ya que si se usa de forma diferente con el cual fue importado, pues caemos obviamente en que la autoridad nos va a cobrar el impuesto general de importación en el caso de las cuotas compensatorias, si es que lo requiere, y obviamente nos va a hacer el cobro de las actualizaciones y los recargos de los impuestos. ¿Por qué? Porque al final del día es importante que no desviemos el destino de las mercancías. Ahora en el tema de infracciones y sanciones, vamos a ver esas infracciones, qué monto tenemos por desviarlos y las actualizaciones y los recargos. Nosotros también, bajo el programa de diferimiento o de devolución de aranceles, si a nosotros nos dan esa autorización, también tenemos que respetarla. Si nosotros desviamos el destino, obviamente nos van a ser obligados a hacer el pago de los impuestos al comercio exterior y en consecuencia igual las actualizaciones y los recargos. Vamos a recordar un poquito el pasado 15 de julio, el licenciado Jorge Alfonso Fortier habló de la valoración aduanera. La valoración aduanera en esta parte de la ley aduanera nos establece la obligación de declarar varios conceptos que me gustaría su participación en este momento del licenciado Jorge Alfonso Fortier, con la finalidad de que les explique de manera muy comentada este tema que abarca del artículo 64 hasta el 76, si no mal recuerdo. Pero bueno, lo interesante aquí es que entendamos los momentos que se da esta valoración aduanera, porque para cumplir con el artículo 60 de la ley aduanera, que es la afectación de las mercancías, debemos de conocer el tema. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos hecho de manera cronológica los temas que van relacionados, y ahorita en legislación aduanera, por eso es la participación de cada expositor, porque ya lo dio previamente. Creo, no estoy muy seguro, pero el 15 de julio fue cuando expusiste este tema, ¿verdad, licenciado Fortier? Fue exactamente del miércoles anterior, dos miércoles atrás. 2 miércoles atrás. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, aunque parece repetitivo, es muy importante, ya que al determinar mal el valor en aduanas, definitivamente empezamos con infracciones y sanciones. Y sobre todo, pues, estamos sujetos al pago de estos impuestos. Adelante, licenciado Fortier. Sí, gracias, Carlos. Pues efectivamente, como comenta Carlos, este tema se dio anteriormente, pero todo va correlacionado. Si se dan cuenta, todos los temas que hemos dado, empezamos con Incoterms, luego valoración, expediente electrónico, todo se ha ido complementando y ahora se decidió hacer una revisión integral de la legislación aduanera y bueno, favorablemente pues encontramos que ya muchos temas están tocados. Lamentablemente pues por la carga de trabajo de cada persona, de cada compañía, a veces no pueden estar en todos los cursos. Entonces eso nos hace a que demos un pequeño repaso y los que sí lo tomaron, pues que refuercen este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el tema que me tocó exponer a mí hace 2 semanas, valoración aduanera, hablábamos del principal método de valoración, que es valor de transacción, que el 99% de ustedes lo usan, ¿no? Puede haber gente que no esté muy relacionada en el tema de comercio exterior, que es tal vez, no sé, el contador, y de repente le dijeron, pues ahora tú vas a llevar la parte aduanera, ¿no? Entonces, puede ser que haya varias personas que hayan desconocido
que existen otros métodos de valoración diferentes. Y bueno, gracias a estos cursos, estas pláticas, pues ya tienen un poquito más de conocimiento. Y los que ya lo sabíamos, pues lo repasamos, que no cae nada mal, ¿no? ¿Me vas ayudando con las láminas, Carlos? Gracias. Pues básicamente es el método de valor de transacción. Después de ahí, en esta parte vemos cómo se determina la base gravable. Los conceptos incrementables, que es algo muy, muy importante. Los otros métodos de valoración que les decía que mucha gente no conoce, o algunos no conocen. Y la vinculación entre empresas, que también es un tema poco tocado y sumamente importante. Y luego la valoración en exportación, que como decíamos, aunque no hay una tasa a la exportación, sí existe el mecanismo para determinar el valor sobre el cual se va a determinar esa tasa. Bueno, en esa ocasión dimos un break y luego pasamos a sesión de preguntas y respuestas. Bueno, aquí vamos a ver el famosísimo, ahora famosísimo artículo 56, porque lo hemos dado desde Incoterms, lo hemos platicado en valoración aduanera, vuelve a salir a tema, porque es sumamente importante el artículo 56. El 56 nos dice, si le puedes dar para adelante, Carlos, el 56 nos marca el momento de causación de las bases gravables, tipos de cambio, regulaciones y restricciones no arancelarias, de acuerdo al tráfico. Recuerden que los tráficos que estudiamos, en el tráfico marítimo, es cuando el buque fondea o atraca. Es decir, cuando literalmente tira el ancla y toca el fondo del mar en las afueras del puerto, ese es el fondeo. Y si este no existiera, entonces el atraque o amarre, que es, para decirlo de una manera muy coloquial, cuando el buque se estaciona en el muelle, pero no se dice estacionar, técnicamente se dice amarre o atraque. Ahí, en ese momento, se dan los supuestos del 56. Para el caso del tráfico aéreo es cuando el avión toca el primer aeropuerto en territorio nacional. Ahí se fijan los tipos de cambios, bases grabables, regulaciones. Y para el tráfico terrestre es cuando cruzamos la línea divisoria internacional. Entonces, a esa parte que está circulada, todos esos gastos que son de origen, que es desde que sale de la fábrica, en este ejemplo de España, el transporte desde la fábrica hasta la aduana, que es la otra casetita ahí de color azul con una banderita, los trámites aduanales, las maniobras de carga, descarga de camión, carga buque, el flete principal, que es el que lleva de un país a otro, todos estos conceptos se consideran incrementables. Quiere decir que si no están contemplados en el precio pagado, vamos a decirlo de otra forma, en el precio puesto en la factura, si no están incluidos, hay que incluirlos como concepto incrementables. Todo eso se suma y se considera como la base gravable, que es lo que vamos a ver ahorita. Por otro lado, el siguiente, esa parte derecha, son gastos ya en México. Estos conceptos no son incrementables, pero tienen que venir desglosados en el propio documento. Vamos a llamarle factura, que ahora sabemos que se llama documento equivalente, así quisieron llamarle ahora. Otro concepto importante que vemos, otro concepto importante que vemos es el famoso momento aproximado, que en esta parte de la ley aduanera nos los mencionan en el capítulo 70, 72, 73, 74. Y para entender momento aproximado, la ley en el artículo 76 nos establece que es de una fecha X, aquí pusimos como ejemplo abril 2, 90 días antes y 90 días después. Todo ese lapso se le considera como momento aproximado. ¿Y para qué sirve el momento aproximado? Para cuando ocupamos otros métodos de valoración diferente a valor de transacción. Voy a aclarar, valor de transacción es cuando hay una compraventa simple y llana. Una empresa me vende, yo le compro y no me condiciona la venta, ni tengo que retribuirle otras cosas a la otra compañía, con excepción de las regalías y algunas disposiciones
que establece el artículo 6.7, que son restricciones permitidas en la venta, como que esa restricción esté legalmente establecida. Ponía el caso del petróleo. En México no cualquier persona puede vender petróleo, hay una legislación ante eso, entonces ahí sí puede haber una restricción. Otra restricción permitida es cuando te delimitan a que vendas solamente en una zona geográfica. Ponemos el ejemplo, pues yo soy distribuidor de HP y me dicen, tú eres el distribuidor en Puebla. Pues nada más puedo vender en Puebla, no puedo pasarme a Tlaxcala ni a Veracruz, aunque esté cerquita. Ese tipo de restricción también está permitida, ¿verdad? Jorge, y tocando el tema, esto pasa mucho también cuando levantan un acta en investigación aduanera por la subvaluación. También tocan el tema de la fecha de los 90 días antes, 90 días después. Es importante saberlo porque es donde fluctúa el precio de las mercancías, ¿no? Así es. Y aquí en ese ejemplito que les puse, les decía yo que le puse estrictamente 90 antes y 90 después, pero realmente son 90 días hábiles. Y entonces ahí tienes que ver que si es Semana Santa y sábados y domingos no cuentan y se va ampliando esos días, pero para efectos prácticos que les quede en mente que son 90 días antes y 90 días después. ¿Mm? Adelante, Carlos. ¿Se te congeló, Carlos, la pantalla? Sí, déjame ver. Vamos a ver. Ahí está. Ok, todo es el momento aproximado. Luego, este artículo no lo voy a leer completo, si quieres irla pasando, Carlos, porque es lo que explicaba de que en la compraventa no debe haber restricciones, solamente son algunas restricciones permitidas, que ya mencioné algunas. Adelante. Ahí están algunas excepciones. Esos son los requisitos que debe contener, tener una compraventa. Que no existan restricciones, que a la venta para la exportación con destino al territorio nacional el precio de las mercancías no dependan de alguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías, o que no revierta directa o indirectamente alguna parte de la enajenación. ¿Sí? ¿Sí se explica? O sea, no debe de... Es una compraventa simple y llana, como quien te vende un auto y luego no te puede estar pidiendo que le des además dinero por lo que tú hagas con ese auto, ¿no? Y que no exista vinculación. Y si existiese vinculación, que no afecte el valor de transacción. ¿Ok? Si no se reúnen estos requisitos, ya no puede ser valor de transacción. Tenemos que irnos a otros métodos de valoración. ¿Ok? Aquí se gusta irle dando así varios para que vayan apareciendo. Bueno, aquí les explicaba yo que la autoridad, a la hora de querer explicar cuál es la base gravable, empieza a dar un concepto y otro concepto y otro concepto, y al final te dice que, bueno, que la base gravable es igual al valor en aduana, pero que el valor en aduana es igual al valor de transacción, pero el valor de transacción es igual al precio pagado. Otro concepto más. Y ese precio pagado debe estar ajustado conforme al artículo 65. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, artículo 65. Los conceptos incrementables. Cuando ya vamos manejando más la ley, todos, vamos como que aprendiendo ese argot aduanero. La gente que ya maneja el argot aduanero ya no te dice el momento de causación de la mercancía cuando es entrada marítima, el fondeo atraque, y cuando es aéreo. No, ya decimos conforme al artículo 56. O ya ni decimos artículo, conforme al 56. Y todos entendemos que es el momento de causación. De esta misma manera, cuando decimos conforme al artículo 65, todos tenemos que entender que son conceptos incrementables. Artículo 66,
conceptos no incrementables. Y bueno, aquí pueden ver algunos, se les queda en el material, porque este tema, les insisto, ya lo vimos y nos llevó 2 horas el verlo, entonces no podemos entrar tanto a detalle. Es una recapitulación, un resumen. Y vemos que los conceptos más importantes, más relevantes, siempre y cuando no estén incluidos en el precio pagado, está subrayado, se va a incrementar las comisiones, gastos de corretaje, gastos de embalaje, gastos de tanto de mano de obra como de materiales. El inciso D, que es el más importante, gastos de transporte, seguros y gastos conexos como carga y descarga. En la fracción segunda nos dice otros que muchas veces no son considerados y que la gente de tráfico no tiene conocimiento, algunas veces, que son las materiales y piezas y partes y herramientas y trabajos de ingeniería que se proporciona gratuitamente o a precio reducido el que compra al productor. Les ponía un ejemplo ahí, si yo voy a hacer una máquina, yo voy a hacer una pieza en China, lo vimos en valoración aduanera también, voy a hacer una pieza en China y yo gratuitamente le digo al chino, mira, para que no me infles el costo, yo te voy a dar el molde y los gastos de ingeniería. Estoy subvaluando. Si no incluyo eso, ese costo de ingeniería y en los moldes, debo de incrementarlos equitativamente en los materiales que estoy importando. Básicamente eso nos dice el 65, si quieres adelantar, Carlos, al 66. Aquí vienen los conceptos no incrementables, se los voy a resumir muy fáciles, viendo el esquema de una vez que llega a territorio nacional, todos los gastos que son en el interior del país no son incrementables, a condición de que vengan desglosados en la factura. También lo platicamos, oye, la regla 318 nos dice que cualquier dato que queramos aclarar en la factura, la 318 me faculta que lo podamos hacer mediante declaración bajo protesta. Sí, es verdad, pero en el caso de los incrementables, ahora el artículo 81 del reglamento nos dice que debemos de exhibir los pagos realizados. Entonces, sí pueden ustedes hacer esa aclaración, pero deben de tener forzosamente el soporte de los gastos desglosados por parte del proveedor. Si no, la aduana puede dudar de su valor y entonces conforme al artículo 78, si tiene dudas del valor se los puede desconocer y entonces ellos van a valorar y ya saben que la aduana pues no es muy justa, ¿no? Agarra el famoso momento aproximado, pero ve la fracción arancelaria. Si tú traes unos lentes de esos que se venden en el centro de 100 pesos y te los comparan con unos Ray-Ban, pues imagínate, te dicen que estás omitiendo un 70% de contribuciones, ¿no? Ok, el siguiente es el 71, y con esta lámina, Carlos, yo explicaría todo el resto de las láminas posteriores, o casi todas. ¿Te quieres darle un clic más? Resulta que si no se trata de una compraventa pura y llana, por ejemplo, un cliente me va a dar una mercancía para que yo haga pruebas, pero yo no la voy a pagar. Entonces, yo debo de ir ocupando estos métodos de valoración en orden sucesivo y por exclusión. ¿Qué quiere decir esta frase tan sencilla? En orden sucesivo y por exclusión. Que primero tengo que ir a intentar el valor de transacción, que es la fracción primera. Perdón, el valor de transacción. Sí. Valor de transacción de mercancías. Si no, entonces me voy al 2, que es valor de transacción de mercancías. Discúlpame, me adelanté. Si no puedo utilizar valor de transacción, voy a utilizar la fracción primera de este artículo, que es valor de transacción de mercancías idénticas. Ajá. Si no me lo están vendiendo, yo no debo poner valor de transacción, debo poner mercancías idénticas. Pero si no es idéntica porque es nueva en el mercado, entonces tengo que agarrar la que sigue, estrictamente la que sigue, mercancías similares. Si la mercancía no es similar, entonces me voy a ir al siguiente, pero aquí hay una exclusión, una salvedad, que la fracción tercera y cuarta pueden
cambiarse el orden indistintamente a decisión del importador. Por eso ven esas flechas que están intercambiadas. Es decir, yo tengo que ir primero al 1, si no es el 2, y si no es, ya me puedo ir directamente al 4, o al 3, a decisión del importador. Si ninguna de estas aplica, nos vamos a lo que la ley aduanera llama el valor conforme al artículo 78, es decir, ni nombre le puso. Pero si le da siguiente, Carlos, resulta que en la resolución, en las reglas de carácter general, anexo 22, sí le ponen nombre y le llaman último recurso. Entonces ahí le puse unas flechitas para que ustedes vayan relacionando las claves que se ponen en el pedimento con cada uno de los tipos de valoración. De tal manera que la fracción primera, mercancías idénticas, le corresponde la clave 2. La fracción segunda le corresponde la clave 3, la 3 la 4, la 4 la 5 y la 5 la 6, y es donde la aduana, a través de las reglas generales, le llama último recurso. Por eso muchas veces cuando hablamos del artículo 78 decimos método de valoración de último recurso, aunque no le ponen nombre en la ley, pero en las reglas sí. Mientras que la clave 0 queda reservada a exportación y la clave 1 es la que siempre ustedes ven en sus pedimentos, clave 1, método de valoración. Ahora sí, Carlos, adelante. Bueno, y aquí en el curso explicaba cada una de ellas, lo cual no vamos a hacer ahorita por razones de tiempo. Nos vamos a ir directamente a explicarles la vinculación, que viene más adelante. ¿Sí? Aquí explicábamos las mercancías similares, que, bueno, es hasta un poquito obvio, pero vale la pena destacarlas. Las idénticas son exactamente iguales, hasta marca. Las similares puede variar la marca. En el que sigue precio unitario de venta, aquí lo que hacen es tratan de ir deduciendo cómo llegaron al valor en base al costo, en base al valor de venta que tiene, y van sacando los costos de flete, de seguros, van en reversa, sacando el costo. Y entra aquí el famoso momento aproximado. El siguiente, que es el precio unitario de venta, este es el mismo, es la continuación. Y el que sigue, habla de... Ok, es el siguiente, Carlos. Adelante. Siguiente. Valor reconstruido. Valor reconstruido. Ajá. El valor reconstruido es al revés. Conoces los costos y a base de eso vas llegando hasta que llegues a valor aduana. Ese es muy difícil de lograr por sí mismo, pero cuando hay vinculación, tu contraparte es tu empresa filial y él sí te puede ayudar a obtener esto. Y si hay vinculación y afecta el valor en aduana, entonces en ese caso es altamente probable que puedas ocupar este método. Por último, el que establece el 78, adelante, Sí. el artículo 78, que te dice, básicamente, si no pudiste ocupar ninguno de los anteriores, vete a este que le llamamos último recurso, que es, vuelve a aplicar los mismos lineamientos que te di de la fracción de la 1 a la 4, pero con mayor flexibilidad, siempre y cuando conserves la información suficiente, la documentación probatoria, para que pueda soportar este valor. Entonces, en resumen, vuelve a aplicar las mismas, pero con mayor flexibilidad. De tal manera que puedes ocupar tal vez valor de mercancía idéntica, pero bajo último recurso, porque no te adaptas 100% a lo que dice el artículo, sino que tuviste que llegar a lo último y te regresaste, y con mayor flexibilidad aplicas este. Siguiente, Carlos.
Vinculación. Aquí, vinculación son varios artículos, los cuales lo voy a resumir en estas frases. Vinculación es cuando las empresas son hermanas, filiales o asociadas de negocio. No que tengan una sociedad de que una relación comercial, eso no es sociedad, sino que una de las partes controle a la otra, o viceversa, o entre las dos controlen a un tercero, o un tercero controle a las dos, o bien, porque eso no nada más habla de empresas, sino de personas, o bien exista relación de familia entre estas personas. Y ahí en esos artículos vienen todos los detalles para determinar si hay vinculación o no. Pero no es tan importante determinar si hay vinculación o no, como determinar si afecta el valor de transacción. Porque si hay vinculación, nada más pones una clavecita. En lugar de poner 0, que no hay vinculación, le pones 1, que sí hay vinculación, pero no afecta el valor. Pero si le pones 2, clave 2, es si hay vinculación y sí afecta el valor. Automáticamente no pueden utilizar valor de transacción. Se tienen que ir a alguno de los siguientes métodos que explicamos ya. Jorge, ahí en el comentario que tú haces, me parece prudente generar un curso sobre los identificadores, porque nuestros participantes obviamente ven claves y dicen, bueno, ¿esto de qué es? Es precisamente para entender cómo se captura, cómo se elabora el pedimento. ¿Nos puedes explicar un poquito eso, por favor? Sí, el pedimento está basado en muchas claves, muchísimas claves. Hay ahora sí que una clave para entender todo esto, y es cómo saber qué significa una clave que está puesta en un pedimento. Bueno, como les decía Carlos al principio, no es necesario que se sepan todas las claves, pero lo importante es que sepan dónde buscarlo en caso de una duda. Y la respuesta es muy sencilla. Si ustedes tienen una duda respecto a una clave de un pedimento, lo primero que tienen que hacer es irse al instructivo de llenado del pedimento, que es el famoso anexo 22. En ese anexo 22 vienen varias claves, pero muchas más vienen en los apéndices de ese propio anexo. Anexo 22, instructivo de llenado del pedimento, y los apéndices son vamos a llamarle de una manera, los catálogos de las claves que se utilizan en el pedimento. ¿Como cuáles? Como cuando dice tipo de impuesto, como cuando dice tipo de pago. Por ejemplo, siempre pagamos con clave 0. ¿Qué es clave 0? Efectivo. País de origen. Tengo dos, IDN y IND. ¿Cuál es India y cuál es Indonesia? No lo sé. Bueno, ¿dónde debo de recurrir? Inmediatamente tienen que irse a anexo 22, al campo específico, y el campo específico te dice, debes llenar el país de origen conforme el apéndice número tal. Y ahí te vas al apéndice y ahí lo checas. Y si gustan, para que ustedes puedan leer un pedimento al 100%, podemos hacer un curso de claves. También ponemos ahí con claves si cumplimos una norma, si no la cumplimos, si la exceptuamos y por qué la exceptuamos. Todo lo manejamos en claves de acuerdo al anexo 22. Adelante, Carlos. Bueno, y por último, vemos el rechazo del valor. Aquí te dice este artículo, que es el más severo, pues que si la autoridad considera que tu valor es falso, te lo puede rechazar. Y hay varias causales por las cuales te las puede rechazar, que están ahí puestas en esta lámina, y fíjense que muchas de ellas son de índole contable. Por ejemplo, no llevar la contabilidad, o no ponerla a disposición de la autoridad, oponerse a un ejercicio de facultad de comprobación, omita presentar una declaración del ejercicio de cualquier contribución. No está diciendo contribución de comercio exterior, de cualquier contribución. Advertir otras irregularidades en contabilidad. Entonces, si caemos en una contabilidad falsa, inexacta, mal llevada, oponernos a
al ejercicio de las facultades de la autoridad, puede decir, ok, entonces como no me quisiste o no pudiste demostrar este valor que tú dijiste, yo te lo desconozco y yo te lo valoro, y es donde entra otra vez el momento aproximado y te comparan con las fracciones arancelarias similares en 90 días antes, 90 días después, y en la mayoría de los casos le sale subvaluación, porque la autoridad siempre se va sobre los mayores, y como ellos tienen toda la información, pues es difícil este, poder defenderse ante eso, ¿no? Sí se puede, pero lo mejor es llevar la contabilidad bien, estar de la mano contabilidad con tráfico, como lo mencionó Carlos, para evitar caer en estos, ¿no? Entonces, básicamente con esto, Carlos, se cierra la explicación del curso anterior, ¿no? Muchas gracias por la participación, Jorge. La verdad es que es un tema que todos debemos de conocer y sobre todo involucrar a nuestra área de tesorería, de finanzas, de compras y conocer, porque la verdad el proceso interno de cada empresa varía conforme a sus políticas, a su forma de compras, etcétera. Pero lo más esencial es conocer cómo determinar el valor en aduanas, que como bien le llamamos nosotros en el largo de aduanero, pero en términos de ley aduanera es la base gravable, que la base gravable es igual al valor en aduana. Y no menospreciando el artículo 80, una vez que dio toda esta información, toda esta charla, que le agradecemos mucho al licenciado Jorge Alfonso Fortier, Te porque al despido, final... Carlos, gracias por la invitación. Aquí seguimos pendientes. Muchas gracias, te agradezco Gracias a mucho, todos. Jorge. Bye. Gracias. Entonces, prácticamente ya una vez conociendo ya cómo se determina el concepto de la base gravable, cuáles son los conceptos incrementables, cuál es la vinculación, cuándo afecta, cuándo no afecta, llegamos a la base gravable, que es la que nos menciona como obligados en la parte de la ley aduanera, y nos dice que los impuestos al comercio exterior, pues se determinarán aplicando a la base gravable determinada en los términos de las secciones que nos acaba de explicar en la primera y segunda del capítulo tercero y precisamente de este título que estamos viendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros determinemos, y les estaba yo indicando, que es sumamente importante que nos involucremos en el conocimiento de la mercancía que nosotros importamos, de todo lo esencialmente necesario para poder aportar toda la información al agente aduanal y a su vez el agente aduanal la pueda entender y ubicar la fracción arancelaria correspondiente con la finalidad de que la aduana no tenga duda respecto a la determinación de la fracción, porque esa nos va a determinar o nos va a marcar, si lo queremos llamar de esa forma, la base del cálculo de los impuestos, llamado impuesto general de importación o de exportación, según sea el caso. Es importante que lo conozcamos porque es, digamos, hay que tener la fundamentación para cualquier facultad de comprobación, tener toda la información. Y ese IGI va a ser igual al valor en aduana por la cuota aplicable. Es decir, si nosotros traemos, por ejemplo, les puse un ejemplo, estas bicicletas de carreras de la fracción 87120001, la unidad de medida es pieza y el arancel del IGI es el 15%, IVA 16%. Si la mercancía en el valor en aduanas costara 537,139, se aplica por la cuota del 15%, son 80,570,85. Quiere decir que en términos del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, se redondea al siguiente número, que serían 80,571. Es importante, por eso les digo, determinar el valor en aduana, con toda la explicación que acabamos de recibir, con la finalidad de no dudar respecto a los conceptos incrementables, la vinculación. Sobre todo nos ha pasado repetidas ocasiones que hay póliza de seguro de transporte y la gente de tráfico no lo conoce. Las regalías, créanme que es constante, la autoridad ya tiene parámetros específicos donde se da cuenta de la falta de conceptos que no se incrementan al valor en aduana y en consecuencia, como yo les decía en sesiones anteriores, ya la autoridad en este momento no va a ver o presume que puede agarrar. Ya va con la definición específica de que existe alguna irregularidad
y le da toda la carga de la prueba al importador, porque él ya está indicando que existen pagos en el extranjero de los cuales no están considerados en todos los pedimentos de ese ejercicio. Tan es así que en la regla de 1333 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior, habla de las causales de suspensión. Como yo les mencionaba en sesiones anteriores, ya se incrementó una más, que es precisamente la falsedad, eran 45, ya son 46 causales de suspensión, y esto va en relación a que en realidad la autoridad ya determinó ese análisis de riesgo y sabe exactamente en qué puntos son más recurrentes las faltas para determinar la base gravable del cálculo de los impuestos. Entonces, tan es así que hasta les pone un seguro o un candado donde dice, si tú no declaras la totalidad de lo que pagas al extranjero o no lo compruebas, es causal de suspensión al padrón de importadores. Y todos sabemos que el que nos suspendan del padrón de importadores nos cuesta dinero. Por eso es tan importante que sí le echemos un vistazo al material. Cualquier duda al final de la presentación, me pueden enviar correos a través del licenciado José Francisco o la licenciada Denise Salinas, precisamente para poderlos asesorar adecuadamente y determinar. Pero como les digo, el agente aduanal nunca se va a dar cuenta si ustedes no están involucrados en el pago, en la compra, en conceptos que pagan en la empresa y que muchas veces la área de tráfico no conoce, ¿no? Entonces aquí es, en el artículo 80 es prácticamente la determinación del pago de las contribuciones y debe estar basado en la correcta determinación de la fracción arancelaria y del valor en aduanas para no tener problemas con el SAT. Entonces, ahí estamos en ese tema. Y bien, hablábamos de los tipos de aranceles, que también es importante que los conozcamos. Eso lo establece el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior, donde hablan del ad valorem. La verdad es que es lo que comentaba el 15%. Eso está expresado en términos porcentuales, 15% del valor en aduana de las mercancías. También hay un arancel llamado arancel específico, que son los expresados en términos monetarios por unidad de medida. Por ejemplo, me viene a la memoria los neumáticos usados. Son $2 por pieza. Si traigo 1000 piezas, pues tengo que multiplicar $2 por las 1000 piezas y lo que resulte, ese va a ser el pago del impuesto, ¿no? Por arancel específico. Y también existe el arancel mixto, que es una combinación del arancel ad valorem, que es por porcentaje, con el arancel específico, y hay fracciones también que están sujetas a esos pagos de forma involucrada a ambos, ¿no? El 81 es importante, que es lo que nosotros, el agente aduanal declara, y por eso le decía yo al licenciado Jorge Alfonso Fortier, que es importante que conozcamos el anexo 22, sus apéndices, las claves, porque nosotros determinamos a través de la información que ustedes nos proporcionan, toda la información contenida desde la fracción arancelaria, como su valor comercial, como sus gastos incrementables, como si existe vinculación o cualquier otro gasto que afecte el valor en aduanas, incluyendo, por supuesto, la cuota compensatoria. Por eso es importante que cuando ustedes hagan una compra, antes de decidir embarcar o incluso antes de comprar, tengan toda la información para poder realizar ese estudio y no llevarse sorpresas cuando hagan el embarque de esa mercancía a Puerto Mexicano. Porque la verdad nosotros en el pedimento, claro que manifestamos bajo protesta de decir verdad, la descripción de la mercancía, su estado, su origen, como lo estipula el artículo 81 de la ley aduanera en la fracción primera, y por supuesto su valor en aduana, que como les decimos hace un rato en la explicación que expusimos o que expuso el licenciado Fortier, habla de todo el método de valoración que se utilizó, si existen vinculaciones, a lo que se refiere el artículo 68, si el valor comercial está totalmente integrado, también el valor comercial si se trata de mercancías de exportación. Por supuesto, en la fracción tercera de este artículo 81, la clasificación arancelaria. Es importante la clasificación arancelaria porque ahí se determina
el porcentaje que se va a pagar de acuerdo al tipo de arancel que corresponda y se determinan los impuestos. El IVA pues, viene como consecuencia en relación al pago entre el valor en aduanas más el resultado del impuesto general de importación más un derecho de trámite aduanero conforme al artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Eso nos va a dar como resultado la base gravable para el cálculo del IVA, que es el 16%. Pero si alguno de esos conceptos está mal calculado o está mal integrado, en consecuencia el pedimento va a tener omisión de contribuciones. Y la clasificación tenemos que tenerla sustentada. La mayor parte dice, bueno, es que si cambio de agente aduanal, cambia la fracción. Considero que esa es una parte importante de poder tener una base de datos donde tengamos la ficha técnica, el por qué va esta fracción, el por qué va otra. Es un trabajo que hay que arrastrar el lápiz, pero que es necesario para poder no ser vulnerables ante cualquier facultad de comprobación de parte de la autoridad. Necesitamos tener todos los elementos, involucrarnos con nuestro entorno en el área de comercio exterior para saber exactamente cuáles movimientos conozco, cuáles movimientos no conozco y poder determinar todo lo que corresponda. Y por supuesto el monto de las contribuciones que se causan con motivo de la importación y exportación, así como, según sea el caso, las cuotas compensatorias que también. Por eso decimos el origen de la mercancía, ¿no? En el caso de la vía postal, artículo 82, cuando le llegue un paquete por vía postal, es obvio que la autoridad va a determinar los valores. Eso también nos ha pasado en repetidas ocasiones y por salir este artículo 82, normalmente la gente tiene la idea de que si los mando por empresas de mensajería, yo voy a recibir la carga. Efectivamente, es tanto el volumen que se maneja por las empresas de mensajería, no estamos hablando de la vía postal, empresas de mensajería como DHL, FedEx, etcétera, llegan miles de paquetes y esos paquetes hacen una consolidación con un pedimento consolidado a nombre de DHL. Y cuando pasan el sistema de automatización, si toca reconocimiento, obvio no van a revisar los 1000 paquetes. Y por eso en ocasiones a ustedes reciben la mercancía en su domicilio. Pero otras ocasiones les toca revisión, detienen todo el camión y mientras embargan la mercancía que no está cumpliendo con las regulaciones. Entonces, mucho cuidado con eso y en la vía postal no es la excepción. Hemos tenido casos que los mandan mercancía por vía postal, pequeños regalos, pequeñas muestras, llegan por vía postal y efectivamente se debe de cumplir con las formalidades del artículo 35 de la ley aduanera para poder retirar la mercancía del servicio postal mexicano. Y claro, la autoridad tiene la competencia de poder determinar el valor y sobre todo también en la materia de propiedad intelectual debemos de tener la autorización. Han llegado relojes Rolex, por decir un ejemplo, en los cuales al no tener la autorización de uso de marca, la parte aduanera retira eso y los decomisa para dárselos a FGR por la cuestión. Parece de risa, pero ha pasado, tenemos casos por lo menos registrados 2 o 3 de esa situación. Bien, y las contribuciones, como lo menciona el artículo 83, serán pagadas por los importadores. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando presentamos el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas. Es decir, antes de que, pues de que activemos ¿cómo se llama? El semáforo fiscal que le llamamos, o el sistema de automatización, tienen que estar pagadas. Parece de risa, pero lamentablemente ha habido casos que se han presentado al sistema sin haber cubierto las contribuciones. Entonces ya nos metemos en una infracción y como consecuencias, pues una sanción, ¿no? Entonces tiene que ser, antes de que se module el pedimento en el sistema automatizado, debemos de pagar las contribuciones y el cumplimiento, por supuesto, de las restricciones y regulaciones no arancelarias, dependiendo del régimen aduanero que se trate. Y sobre todo la identificación de las mercancías plenamente, porque también hemos tenido problemas en ese sentido. ¿Y cómo se van a pagar? Bueno, mediante los medios que la autoridad establezca, en este caso la Secretaría. Estamos hablando de línea de captura actualmente, estamos hablando de PESE actualmente, y estamos hablando justamente de pagos en ventanilla, que ya son muy pocos, todos son pagos electrónicos que se hacen,
y esa es la forma en la cual estamos prácticamente pagando las contribuciones. Y en consecuencia, cumplir con todas las obligaciones de acuerdo al régimen de que se trate, de regulaciones y restricciones no arancelarias. Bien, ¿cuándo se va a hacer? Pues las mercancías, cuando depositemos las mercancías ante la aduana, cuando lleguen ya sea por barco, por avión o por ferrocarril o por camión, en los recintos fiscalizados. ¿Cuándo se deben de pagar? Se deben de pagar antes de los 30 días o del mes siguiente a su depósito. Es decir, si al mes siguiente yo no he cubierto esas contribuciones, establecen ya, y en 2 meses en el caso de marítimo, empezarán los recargos en términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que comentaba el colega Jorge Fortier, del artículo 56, son las fechas de causación. Entonces, la autoridad solamente nos otorga 30 días en los demás tráficos y 2 meses, bueno, un mes en el caso de los demás tráficos y 2 meses para vía marítima para cubrir, pagar las contribuciones al comercio exterior. Caso contrario de que no se cubran, tenemos que hacer la actualización y los recargos en términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, cuando a partir del día siguiente, en el que se nos vence el plazo que señala el párrafo anterior. Los impuestos, ¿qué serán? Serán actualizados en términos del artículo 17 del Código A del Código Fiscal de la Federación, a partir de que se dé la causación que decía Jorge, el 56, ya comúnmente le llamamos fecha de arribo, y ya ubicamos el artículo 56, y hasta el momento que se pague, porque puede ser que pasen 2 meses y no se ha pagado en vía marítima, pasan 3 meses, y ahí tenemos que hacer el pago. Claro, a lo mejor llega el abandono antes, pero hay aduanas que no notifican el abandono y podemos retirar la carga. Hoy en día la autoridad en realidad ya tiene un control más estricto sobre el plazo de abandonos. Hay un procedimiento en la resolución miscelánea de comercio exterior donde nos permite retirar la carga aun cuando esta haya causado abandono con ciertas condiciones o lineamientos para poderla recuperar. Afortunadamente hemos tenido el caso de poder obtener pagando la actualización, los recargos y por supuesto los almacenajes y las demoras. Fíjense que esto es muy importante comentarles. La verdad, nosotros como actores de comercio exterior, es importante que conozcamos todo el teje y maneje de la importación y exportación, porque de lo contrario vamos a incurrir en incrementar el costo de nuestras mercancías y en consecuencia salirnos del mercado o en la producción incrementar los costos para que el producto final tenga un costo mucho más elevado. Entonces, el conocer perfectamente bien los procesos internos, el conocer el marco jurídico de la ley aduanera, del reglamento, de las reglas, de la ley del impuesto general de importación y exportación, nos va a dar pauta para evitar errores, compartir esta información con el contador, el área contable, finanzas, tesorería. Créanme que los plazos o los casos más bien han sido repetitivos y nos preguntan, oye, es que yo no sabía que el hecho de que no esté como en mi dictamen de opinión de cumplimiento en negativo es una causal de suspensión. Pues de entrada, de acuerdo al artículo 69, no le da ningún trámite cuando ustedes soliciten algo ante el SAT. Entonces es importante que conozcamos todo el proceso legal. No es que no lo aprendamos, pero en cuanto al articulado, ni que no lo aprendamos de memoria, sino conociendo el cuadro del esquema de cada ordenamiento legal, nos va a dar la facilidad de poder consultar y no estar buscando en toda la ley, en todo el reglamento, en todas las reglas, porque las reglas en términos del artículo 33 del Código Fiscal ya tiene 5 años que se vienen publicando de forma separada a las de carácter fiscal, a las de comercio exterior y actualmente a las de comercio exterior que emite la Secretaría de Economía. Eso nos va a dar pauta y facilidad para identificar los temas a través de los títulos, de los capítulos, de las secciones y ubicar el tema que nos concierne, ¿no? Sobre todo para poder interpretar adecuadamente la ley y no tener problemas para poderla aplicar. Hay fechas de causación, pero con fecha anterior, es decir, nosotros podemos cubrir las contribuciones con un plazo específico, es decir, si sabemos, porque eso pasaba mucho, actualmente yo no he visto un caso, pero la autoridad emitía en el instrumento oficial, que es el diario oficial, una modificación a la ley del impuesto general de importación y exportación,
donde indicaba en sus transitorios que esa mercancía clasificada en esa fracción iba a requerir permiso o alguna autorización a partir, hoy es miércoles, a partir del próximo lunes, por decir un ejemplo. ¿Qué pasaba? Que entonces este artículo 83 en su tercer párrafo y la regla general de comercio exterior 164 nos permite hacer el pago con anticipación en todos los tráficos 3 días antes de que se haga el pago, o sea, 3 días siguientes a aquel en que se haga el pago se realice. Es decir, nosotros podemos pagar hoy, aunque el barco no haya llegado, y 20 días por ferrocarril. ¿Qué va a pasar? Que las cuotas, bases gravables, tipos de cambio, cuotas compensatorias, las regulaciones, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados, serán las que rigen cuando yo hago el pago. Entonces, si yo tengo conocimiento que va a subir un arancel, porque estoy en la Cámara, porque estoy bien comunicado con la gente de economía, o sabemos de antemano que a través de la Cámara va a haber un incremento, inmediatamente yo digo, pues pago por lo menos estos 2 contenedores y me cubro y voy a cumplir con la fecha de pago los que estén vigentes. Es importante saberlo, está pasando generalmente, sobre todo para la agilización, en el caso de ferrocarril, podamos cruzar esa mercancía sin mayor problema. El 89, bueno, pues es un tema importante que se redujo a estas líneas, donde el 89 habla de las rectificaciones, es decir, si yo me equivoqué, puedo hacer una rectificación al pedimento y yo obviamente debo de definir cuáles, las veces que sean necesarias antes de que yo haga la activación ante el módulo de automatización. Si yo ya la hice, va a ser complicado, pero antes puedo hacer la cantidad de rectificaciones que pueda o que sean necesarias para poder declarar correctamente. Una vez que ya se activa el mecanismo, pues solamente se podrá efectuar esta rectificación cuando y dependiendo de qué es lo que se va a rectificar en el pedimento. Yo no sé si recuerden, el 89 antes hablaba de algunos datos que no se podían modificar. Hoy en día la autoridad cambia la redacción del artículo 89, ya llevamos por lo menos 2 o 3 años con esta redacción, donde elimina esas condiciones de no rectificar cierta información en los pedimentos. Pero cuando hayamos hecho un pago de lo indebido ahí, ya no nos permite hacer una rectificación para efectuar una compensación o solicitar una devolución. Ahí nos remite a la regla 161 de la resolución miscelánea de comercio exterior que se publicó, como les decía, en el cuadro temático el 30 de junio y la modificación es del 24, donde manifiesta que para poder hacer esa rectificación yo tengo que presentar todos los elementos para que ellos nos puedan otorgar una autorización de rectificación y a su vez poder validar el pedimento. Mientras eso no se dé, no podemos rectificar el pedimento. Entonces es muy interesante que ustedes, para efecto de evitar tener rectificaciones, tengamos el conocimiento pleno de todos los elementos que se deben realizar en el proceso de la importación e involucrarlos también en el almacén, en las compras, en los pagos. Pues hoy en día el actor de comercio exterior, importador, exportador, agente aduanal, importador principalmente, tiene que estar involucrado en todo ese proceso para saber y aportar todos los elementos para la determinación correcta de la importación. Entonces aquí vienen las facilidades de cada una de las condiciones que debe de cumplir uno para poder solicitar la rectificación al pedimento. Y bien, nos vamos al artículo 90, cerrando el tema hoy con los regímenes aduaneros, como yo les comentaba en la mañana. Los demás títulos que corresponden, pues ya hablan, por ejemplo, de la franja y región fronteriza que no vamos a ver, las atribuciones del Poder Ejecutivo en su título sexto, en el séptimo los agentes aduanales y dictaminadores aduaneros, en la fracción octava, en el título octavo, es un tema interesante de infracciones y sanciones que lo tenemos contemplado, un curso para el próximo mes de septiembre. Y bien, también los recursos administrativos como lo establece el título noveno, pero lo más importante aquí en los regímenes aduaneros, ya el licenciado Jorge Alfonso Fortier, en su exposición de la semana pasada, mencionaba diferentes regímenes aduaneros. Obviamente existen 6,
Son los definitivos conforme al artículo 95, que pueden ser en su modalidad de importación o de exportación. Para que ustedes puedan saber las características de cada uno de ellos, nos remitimos al artículo 96 y 97 y nos da las características de qué se entiende por un régimen definitivo en importación, régimen definitivo de exportación, artículos 102 y 103 de la ley aduanera, y el segundo régimen aduanero es el temporal, que también a su vez es de importación y de exportación, y su modalidad es para retornar al extranjero en el mismo estado, artículos 106 y 107 de la ley aduanera, para la elaboración, transformación o reparación en el país, artículos 108 y a 112. Esta es información básica, este cuadrito, ténganlo ahí, porque muchas de las veces para definir una importación, nosotros nos vamos siempre, la mayor parte de las empresas, a importaciones definitivas y ya no sabemos o no conocemos los demás regímenes aduaneros que son necesarias, precisamente necesarios para poder armar bien nuestra logística, evitar costos y necesarios hacer pagos de los impuestos y luego solicitar un drawback para regresar, que nos regrese el SAT del dinero. Entonces, conociendo los diferentes regímenes aduaneros, podemos determinar y decidir qué es lo que más conviene para el tipo de mercancía y la operación que voy a realizar. El depósito fiscal también es muy común que lo conozcamos. Puede ser en un almacén general de depósito y está basado desde el artículo 119 al 123 de la ley aduanera. Hace rato les mencionaba en el artículo 61 cuáles son las mercancías que no pagan impuestos y hablan del duty free. Eso está en el 121 de la ley aduanera. En las exposiciones internacionales, está en la fracción tercera del artículo 121. Y por supuesto, una de las empresas importantes es la industria automotriz internacional, que está basado en el artículo 121, fracción cuarta de la ley aduanera. Esos tres regímenes aduaneros son importantes. Ah, caray, me falta, acá está el cuarto. El tránsito de mercancías, aquellas personas que importan a través de una aduana y despachan en una aduana interior, bueno, pues es un tránsito interno, se realiza un pedimento de tránsito interno en términos del artículo 125, 127 del primer párrafo y 128 del primer párrafo. Puede ser de importación, puede ser de exportación en términos del 127, tercer párrafo, y en exportación, segundo párrafo. También pueden ser pedimentos de tránsito internacionales por territorio nacional, están en el marco jurídico en el artículo 130 y 132, y por territorio nacional que establece el 131 y 133 de la ley aduanera. Ahí llevamos 4 regímenes aduaneros. Y el quinto, que es para elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, ese está estipulado en el artículo 135 de la ley aduanera y tiene una modalidad para su retorno al extranjero o para su exportación. Si quieren saber específicamente, tendremos que echarnos un clavado en el artículo 135 para saber las modalidades, las condiciones y sobre todo para indicar qué tanto nos puede convenir o no el mandar una mercancía a un recinto fiscalizado. Y el último recinto que ha tenido mucho uso en el argot aduanero, que es el recinto fiscal estratégico. Eso está en el artículo 135A y 135D. ¿Y para qué sirve? Pues para manejar, almacenar, custodiar, exhibir, vender, distribuir, elaborar, transformar o reparar mercancía extranjeras, nacionales o nacionalizadas. Les quiero comentar que en la otra ocasión checábamos con la Asociación de Agentes Aduanales y con la CAREM, y ha habido como un desvío en el uso de estos recintos fiscalizados estratégicos. La ley aduanera, si nos vamos a un clavado, tanto en depósito fiscal como la elaboración, transformación, reparación en recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico, una de las condiciones es que se cumpla o se dé cumplimiento a las restricciones y regulaciones no arancelarias. La mayor parte de la gente cree que es poder excluir el cumplimiento y las deposita. Erróneamente utilizan el nombre para poder importar del almacén y eso no está encuadrado en el marco jurídico de la ley aduanera. Ha habido una aberración, seguramente la autoridad va a pronunciarse para esas aclaraciones y esperamos que sea pronto porque a veces, por ejemplo, nos ha tocado
de que el cliente nos dice, lo voy a mandar al recinto fiscalizado estratégico porque no tengo la autorización de alguna dependencia. Y el marco jurídico de esta ley nos establece que debemos de cumplir con las restricciones y regulaciones no arancelarias de esa mercancía. Entonces, se los dejo ahí de tarea. Hemos prácticamente con esto expuesto los artículos más importantes de la ley aduanera. Créanme que es echarse un clavado también en valoración, echarse un clavado en el cálculo de las contribuciones, en las vinculaciones. Todo esto es información que a ustedes les va a servir para poder de alguna forma tomar la mejor de las decisiones para su empresa. Y ahorita en estos tiempos que son prácticamente muy difíciles por la cuestión de salud, pues tenemos que ser más eficientes en ese sentido y tomar las mejores decisiones. Les agradezco de antemano su participación y dejo la palabra al licenciado